Gracias, soberano Dios, una vez más por permitirnos en este nuevo día comenzar nuestro día leyendo tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella, ilumínanos con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Malaquías, capítulo 1, en la versión Pechita en español. La visión de las palabras de Yahweh acerca de Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, declara Yahweh. Pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? ¿Acaso Esaú no era hermano de Jacob? Declara Yahweh. No obstante, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Convertí sus montes en una desolación y entregué su heredad a los rebaños del desierto. Y aunque los edomitas dijeran, nos hemos empobrecido, pero volveremos y reconstruiremos los lugares arruinados, así dice Yahweh. Ellos reconstruirán, pero yo derribaré. Serán llamados frontera de pecado y pueblo contra el cual Jehová se ha irado para siempre. Sus ojos lo verán. Y ustedes dirán, Yahweh se ha engrandecido más allá de las fronteras de Israel. El hijo honra a su padre y el siervo a su amo. Si yo soy padre, ¿cómo me honran ustedes? Y si soy el Señor, ¿cómo muestran temor de mí? Declara Yahweh de los ejércitos. A ustedes, sacerdotes que menosprecian mi nombre y me decís, y si ustedes dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen pan contaminado sobre mi altar y dicen, ¿en qué hemos contaminado mi nombre? En que en que dicen la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecen animal ciego sobre el altar, ¿acaso no es malo? Cuando ofrecen animal cojo o enfermo, ¿acaso no es malo? Ofrécelo, te pido a tu gobernante. ¿Acaso se agradará de ti o se mostrará favorable a ti? Declara Yahweh de los ejércitos. Oren ahora a Yahweh, y él tendrá misericordia en nosotros. De parte de ustedes ha sido esto, no lo aceptaré de su parte, declara Yahweh de los ejércitos. ¿Quién hay entre ustedes que cierre mi puerta? No ofrezcan en vano sobre mi altar. No me complazco en ustedes, declara Yahweh de los ejércitos, ni aceptaré ofrenda de ustedes, porque grande es mi nombre entre las naciones, desde la salida del sol hasta su ocaso. Y en todo lugar queman incienso y presentan ofrendas limpias a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, declara Yahweh de los ejércitos. Pero ustedes lo profanan cuando dicen la mesa de Yahweh está contaminada y despreciables son sus alimentos. Y esto dijeron, para miseria nuestra es. Y soplé en ella, declara Yahweh de los ejércitos, porque traen ofrenda de lo obtenido por robo, las cojas, las enfermas. No las aceptaré de sus manos, declara Yahweh de los ejércitos. Maldito es aquel que teniendo carnero defectuoso en su rebaño hace voto y sacrifica así su carnero a Yahweh, porque yo soy el gran rey, declara Yahweh de los ejércitos, y temido es mi nombre entre las naciones. Por tanto, esta ordenanza es contra ustedes, los sacerdotes. Si no escuchan, si no proponen en su corazón dar gloria a mi nombre, declara Yahweh de los ejércitos, mandaré contra ustedes maldiciones y maldeciré sus bendiciones por no habérselo propuesto en su corazón. He aquí que yo lo reprenderé a la descendencia de la tierra, esparciré estiércol sobre su rostro y estiércol sobre sus fiestas, y ustedes serán llevados con ella
y entonces sabrán que yo los he enviado. Esta ordenanza para que sea pacto con Leví, declara Yahweh de los ejércitos. Mi pacto con él fue vida y paz. Leví tuvo temor de mí y se estremecía ante mi nombre. En su boca estuvo la ley de verdad, y no se encontró iniquidad en sus labios. Caminó conmigo en paz y en integridad, e hizo volver a muchos de la iniquidad, porque los labios del sacerdote guardarán el conocimiento, y de su boca consultarán la ley, porque es mensajero de Yahweh de los ejércitos. Pero ustedes se apartan del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley y han pervertido el pacto de Leví, declara Yahweh de los ejércitos. También yo los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo a causa de que no guardaron sus caminos y mostraron parcialidad en la ley. ¿Acaso no somos todos de un mismo Padre? ¿O no nos ha creado a todos un mismo Dios? ¿Por qué nos engañamos uno a otro y violamos el pacto de nuestros padres? Judá mintió y se cometió abominación en Israel y en Jerusalén, porque Judá ha profanado el santuario de Yahweh de los ejércitos y ha amado y rendido culto a dioses extraños. Yahweh expulsará del tabernáculo a Jacob, el hombre que haga esto a su hijo y a su nieto, y no tendrá quien presente ofrenda a Yahweh de los ejércitos. También han hecho esto otro. Han cubierto la casa de Yahweh con lágrimas, con lamento y gemido, a causa de que Él no se inclina sobre sus ofrendas ni las acepta con agrado de sus manos. Y si ustedes dicen, ¿por qué? Porque Yahweh ha sido testigo entre tú y la esposa de tu juventud, contra la cual has sido infiel, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Acaso no fueron hechos uno? ¿Y el resto de los espíritus les pertenecen? Uno busca descendencia es parte de Dios. Cuídense en su espíritu y el hombre no sea infiel a la esposa de su juventud, dice Yahweh de los ejércitos, el Dios de Israel. No podrá encubrir la iniquidad con su manto, declara Yahweh de los ejércitos. Cuídense en su espíritu y no procedan con infidelidad. Han cansado a Yahweh con sus palabras. Y si ustedes dicen, ¿en qué lo hemos cansado? En que dicen, todo el que hace lo malo es agradable a los ojos de Yahweh y en ello se complace. Y si no, ¿dónde está el Dios que ha decretado juicios? He aquí que yo envío a mi mensajero y allanará el camino delante de mí. Repentinamente vendrá al templo de Yahweh, el que ustedes esperan, el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen. He aquí que viene, declara Yahweh de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir en el día de su venida? ¿O quién podrá estar firme cuando Él se manifieste? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavandero, porque volverá para refinar y purificar como a plata, y purificará a los hijos de Leví, y los probará como a oro y como a plata, y serán presentados para que presenten ofrenda a Yahweh en justicia, y será agradable a Yahweh la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los días primeros. Y me acercaré a ustedes para juicio, y seré un veloz testigo contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran falsamente, contra los que cometen injusticia al jornalero en su paga, al morador, al huérfano y a la viuda, y pervierten a aquel que se vuelve a mí y no tiene temor de mí, declara Yahweh de los ejércitos, porque yo soy Yahweh y no he cambiado. Pero ustedes, los hijos de Jacob, no se apartaron de su iniquidad. Desde los días de sus antepasados se apartaron de mis ordenanzas y no las obedecieron.
Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, declara Yahweh de los ejércitos. Sin embargo, han dicho, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Acaso defrauda el hombre a Dios como ustedes me han defraudado? Pero si dicen, ¿y en qué te hemos defraudado? En los diezmos y en las primicias. Malditos son con maldiciones por haberme defraudado. Todo el pueblo traiga sus diezmos a mis depósitos y haya provisión en mi casa. Y pruébenme en esto, declara Yahweh de los ejércitos. Y abriré para ustedes las ventanas del cielo y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que digan, es más que suficiente. Y reprenderé al devorador para que no destruya el fruto de la tierra, ni los destruya a ustedes, ni siquiera un viñedo del campo, declara Yahweh de los ejércitos. Y todas las naciones los honrarán, y cuando sean la tierra de mi deleite, declara Yahweh de los ejércitos. Sus palabras contra mí han sido duras, declara Yahweh. Y se dicen, ¿qué te hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, hemos servido a Yahweh en vano. ¿Y de qué nos ha aprovechado guardar tus ordenanzas y haber andado humildemente delante de Yahweh de los ejércitos? Desde ahora consideraremos afortunados a los inicuos. Firmes están los que cometen pecado y provocan a Dios y escapan. Aquellos que tenían temor de Yahweh hablaron el uno contra el otro y Yahweh puso atención y escuchó e inscribió ante él en el libro de las memorias a los que temían y alababan su nombre. Y serán míos, declara Yahweh de los ejércitos, el día que yo haga una congregación y me compadeceré de ellos como se compadece el hombre del hijo que le sirve, y se volverán y distinguirán entre los justos y los inicuos, entre los que adoran a Dios y los que no lo adoran. Porque he aquí que vienen días cuando mi ira arderá como un horno, y todos los inicuos y todos los que cometen pecados serán rastrojo, el día que viene los quemará, declara Yahweh de los ejércitos, y no los dejarán ni raíz ni rama. Pero a ustedes, a los que tienen temor de mi nombre, les resplandecerá el sol de justicia, y habrá sanidad sobre su lengua, y saldrán y saltarán como terneros de la manada, y hollarán a los inicuos, pues ellos serán como ceniza bajo la planta de sus pies, el día que yo actúe, declara Yahweh de los ejércitos. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, los mandamientos y estatutos que le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí que yo envío a ustedes el profeta Elías, antes de que venga el grande y terrible día de Yahweh, para que haga volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, antes de que venga y azote la tierra para devastación. Libro de Mateo. Registro genealógico de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Serai. Y Fares engendró a Esrón, y Esrón engendró a Arán. Arán engendró a Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró al rey David, y David engendró a Salomón, de la que había sido esposa de Urías. Salomón engendró a Roán, Roán engendró a Abías, Abías engendró a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Usías, Usías engendró a Jotán, Jotán engendró a Acaz, y Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, y Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando estaban bajo cautiverio en Babilonia. Después del cautiverio de Babilonia, Jeconías engendró a Selatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliaquín, y Eliaquín engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Quim.
a quien engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, el esposo de Marián, de quien nació Jesús, llamado el Cristo. Por tanto, todas las generaciones desde Abraham hasta David fueron 14 generaciones, y desde David hasta el cautiverio de Babilonia, 14 generaciones, y desde el cautiverio de Babilonia hasta el Cristo, 14 generaciones. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre Marián estaba desposada con José, y antes de que estuviera intimidad conyugal se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Y José, su esposo, siendo un varón justo y no queriendo denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Y mientras él pensaba en esto, se le apareció en sueño un ángel de Yahweh diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a Marián su esposa, porque el que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que tuvieran cumplimiento lo que había hablado Yahweh mediante el profeta. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que interpretado es: nuestro Dios está con nosotros. Y cuando José despertó de su sueño, hizo como le había ordenado el ángel de Yahweh y recibió a su esposa, pero no tuvo intimidad conyugal con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos magos del oriente, indagando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Cuando se enteró, Herodes se perturbó y Jerusalén entera con él. Reuniendo pues a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, indagó de ellos dónde habría de nacer el Cristo. Y ellos respondieron: en Belén de Judea, pues así está escrito por el profeta: y tú, Belén de Judá, de ninguna manera eres inferior entre los reyes de Judá, porque de ti saldrá un rey que gobernará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó secretamente a los magos y se enteró por medio de ellos en qué tiempo se les había aparecido la estrella. Y los envió a Belén diciendo: vayan e indaguen diligentemente acerca del niño, y cuando lo encuentren, vengan y díganmelo para que también yo vaya a adorarlo. Habiendo escuchado el rey, se fueron, y aquí que la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó a su y se puso sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría, y entrando a la casa vieron al niño con Marián su madre, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron obsequios: oro, mirra e incienso. Pero les fue revelado en sueños que no regresaron ante Herodes, y partieron para su país por otro camino. Habiéndose ellos marchado, un ángel de Yahweh se les apareció en sueños a José diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes ha dispuesto buscar al niño para darle muerte. Entonces José, levantándose de noche, tomó al niño y a su madre y huyó a Egipto, y permaneció allá hasta que Herodes murió, para que tuviera cumplimiento lo que Yahweh habló por medio del profeta, que dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, viéndose burlado por los magos, se enfureció sobremanera
y ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había indicado de los magos. Entonces tuvo cumplimiento lo que fue dicho mediante el profeta Jeremías, que dijo: una voz se escuchó en Ramá, gran llanto y lamentación. Raquel llora por sus hijos y no quiere ser consolada porque no están. Pero al morir el rey Herodes, un ángel de Yahweh se apareció en sueño a José en Egipto y diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y márchate a la tierra de Israel, pues han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Entonces José se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Pero cuando se enteró de que Arquelao era el rey de Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá y, y le fue advertido en sueños que se fuera a la región de Galilea. Y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que tuviera cumplimiento lo dicho por el profeta: será llamado Nazareno. Por esos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, el reino del cielo está cerca. Porque este es aquel de quien se habló por medio del profeta Isaías: voz que proclama en el desierto, preparen el camino al Señor, allanen sus sendas. Y él, Juan, tenía una vestidura de pelo de camello y un cinto de cuero en su lomo y se alimentaba con langostas y miel silvestre. En aquel tiempo acudían a él de Jerusalén y de toda Judea y de toda la región alrededor del Jordán, y una vez que confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos acudían para que los bautizara, les decía: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den fruto que sean considerados dignos de arrepentimiento y no presuman diciendo entre ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. He aquí, el hacha está colocada a la raíz de los árboles. Por tanto, cualquier árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Y los bautizo, y yo los bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. El bieldo está en su mano, limpiará sus eras y almacenará el trigo en sus graneros, pero quemará la paja en fuego que nunca se extinguirá. Jesús vino en aquel tiempo desde Galilea al Jordán, para donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan intentó impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú acudiendo a mí. Pero Jesús le contestó diciendo: permítelo ahora, porque nos es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces se lo permitió. Después de que Jesús fue bautizado, inmediatamente salió del agua y los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma y viniendo sobre él. Y he aquí surgió una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. En aquel tiempo Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser puesto a prueba por el adversario, y habiendo ayunado durante 40 días y 40 noches, sintió hambre. Entonces se acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después el adversario se lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre la cúspide del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque está escrito: a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, para que te lleven en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito: no provocarás a Yahweh tu Dios. El adversario lo llevó nuevamente a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo:
Todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, a Yahweh tu Dios adorarás y solamente a él servirás. El adversario lo dejó entonces, ya que se acercaron ángeles y le ministraban. Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido encarcelado, se fue a Galilea y dejando Nazaret vino y se estableció en Capernaum, la cual está a la orilla del mar en los límites de Zabulón y Neftalí, para que tuviera cumplimiento lo dicho por el profeta Isaías, que dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces empezó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino del cielo se ha acercado. Mientras caminaba a la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Cefas y a Andrés su hermano, que arrojaban las redes al mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, síganme, yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando de inmediato sus redes, los siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y Jesús los llamó. Y ellos dejaron de inmediato la barca y a su padre, y los siguieron. Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia entre el pueblo. Y su fama se extendió por toda Siria. Y le trajeron a todos los que estaban afectados por diversas enfermedades y a todos los que eran atormentados por severos dolores y por espíritus malignos, a los lunáticos, a los paralíticos, y los sanaba. Y grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, los seguían. Y viendo las multitudes, subió al alto, al monte, y habiéndose sentado, se le acercaron los discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque para ellos habrá misericordia. Dichosos los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Dichosos cuando los desprecien y los persigan y digan cualquier cosa mala contra ustedes falsamente por causa de mí. Alégrense entonces y regocíjense en gran manera, porque su recompensa es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se torna insípida, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y ser hollada por el hombre. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad edificada sobre un monte no se puede ocultar, y nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen ellos a su Padre que está en el cielo. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a cumplir, porque de cierto les digo que hasta que los cielos y la tierra dejen de ser, ni una yod, ni una tilde de la ley dejará de ser hasta que todo se cumpla. Por tanto, todo el que menosprecie uno solo de estos pequeños mandamientos y así lo enseña a los hombres, pequeño será llamado en el reino del cielo. Pero cualquiera que los ponga por obra y los enseñe, el tal será llamado grande en el reino del cielo. Les digo pues que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino del cielo. Han escuchado que se dijo a los antepasados, no matarás, y a todo el que comete homicidio es culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo el que se encolerice sin razón con su hermano es culpable ante la corte, y todo el que le diga a su hermano raca, culpable es ante la congregación, y todo el que le diga idiota está condenado a la gejana de fuego.
Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y recuerdas allí que tu hermano tiene algún rencor contra ti, deja tu ofrenda allí en el altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda y reconcíliate de inmediato con tu adversario mientras vas por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez te entregue al oficial y seas puesto en prisión. De cierto te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuadrante. Han escuchado que se dijo no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para desearla inmediatamente comete adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te es ocasión de tropiezo, arráncalo y échalo de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que sea arrojado todo tu cuerpo en la gejana. Y si tu mano derecha te es ocasión de tropiezo, córtala y échala de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que sea arrojado todo tu cuerpo a la gejana. Fue dicho el que repudia a su esposa, dele carta de divorcio, pero yo le digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, excepto por causa de fornicación, la induce a cometer adulterio, y todo el que se case con una mujer divorciada comete adulterio. También han escuchado que se dijo a sus antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos a Yahweh. Pero yo les digo, nunca juren ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado debajo de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque es imposible que hagas en ella una parte del cabello negra o blanca, sino que tu hablar sea sí, sí y no, no. Lo que es más de esto procede del mal. Han escuchado que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo no enfrenten al malvado, sino que al que te golpee en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y al que quiera tener pleito contigo y despojarte de la túnica, déjale también tu manto. Y cualquiera, y cuando alguno te obligue a ir una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y cuando alguno desee pedirte prestado, no se lo niegues. Han escuchado que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus adversarios, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen y oren por los que llevan por fuerza y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre injustos e injustos, porque si aman a los que los aman, qué mérito tienen? He aquí, ¿no hacen también así los publicanos? Y si solo a sus hermanos saludan, ¿qué hacen de más? Miren, ¿no hacen también así mismo los publicanos? Sean pues perfectos, tal como su Padre que está en el cielo es perfecto. Tengan cuidado de no practicar su caridad delante de los hombres para ser vistos por ellos, porque de otro modo no tendrán recompensa de su Padre que está en el cielo. Por tal razón, cuando hagas caridad, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser elogiados por los hombres. De cierto les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando hagas caridad, no sepa tu mano de izquierda lo que hace tu derecha, para que tu caridad sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman, les gusta ponerse en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para orar y ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores entra en tu aposento y habiendo cerrado la puerta ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando oren no repitan expresiones sin sentido como los gentiles, porque ellos piensan que por su mucha palabrería serán escuchados. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan para nuestras necesidades. Perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos hagas entrar en prueba, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre y para siempre. Amén. Porque si perdonan a los hombres sus malas obras, también su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes.
Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus malas obras. Cuando ayunen, no se pongan apesadumbrados como los hipócritas, que ponen cara de aflicción para que vean los hombres que están ayunando. De cierto les digo que ya recibieron su recompensa. Pero cuando tú ayunes, lava tu rostro y unge tu cabeza, para no hacer notorio a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre corroen y donde los ladrones horadan y roban, sino acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre corroen y donde los ladrones no horadan ni roban. Porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo, de modo que si tu ojo es inocente, también todo tu cuerpo resplandecerá. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Por lo cual, si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿qué tan grandes no serán tus tinieblas? Ninguno puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará a otro, o favorecerá a uno y despreciará a otro. No pueden ustedes servir a Dios y a las riquezas. Por lo cual les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. He aquí no es el alma más importante que la comida y el cuerpo más importante que la ropa. Observen a las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, y su Padre que está en el cielo las alimenta. ¿No son acaso ustedes más importantes que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá con su preocupación añadir un codo a su estatura? Y por la ropa, ¿por qué están preocupados? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni tejen, pero yo les digo que ni Salomón con toda su magnificencia se vistió como uno de estos. Porque si así viste Dios la hierba del campo que hoy existe y mañana es arrojada a un horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Así que no estén preocupados ni digan qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero su Padre que está en el cielo sabe que ustedes también tienen necesidad de todas estas cosas. Busquen pues primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo cual no estén preocupados por el futuro, porque el futuro se preocupará de sí mismo. Bástale a cada día su propio infortunio. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que juzguen serán juzgados y con la medida que midan serán medidos. ¿Por qué pues mira la paja en el ojo de tu hermano y no considera la viga de tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, permíteme quitarte la paja de tu ojo cuando una viga está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita la viga de tu ojo y entonces estarás en condiciones de sacar la paja del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni arrojen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y volviéndose los despedacen. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Toquen a la puerta y se les abrirá. Porque todo el que pida, recibirá. Y el que busque, hallará. Y al que toque la puerta, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se la pidan. Todo lo que quieran que les hagan los hombres, también así hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta y espacioso el sendero que conduce a la perdición, y muchos son los que van por él. Cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que lo hallan. Tengan cuidado con sus falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de cordero, pero por dentro son lobos rapaces. Pero por su fruto lo reconocerán.
¿Se cosechan acaso uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo árbol bueno producirá frutos buenos, pero un árbol malo producirá frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Cualquier árbol que no produce buen fruto es talado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconocerán. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor mío, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos espíritus malignos y en tu nombre realizamos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Por tanto, todo el que escuche estas mis palabras y las ponga por obra será semejante a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca y cayó la lluvia. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se derrumbó porque sus cimientos habían sido puestos sobre la roca. Pero todo el que escuche estas mis palabras y no las ponga por obra será semejante a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y se derrumbó, y grande fue su destrucción. Y sucedió que habiendo Jesús terminado de hablar estas palabras, las multitudes estaban admiradas por su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Habiendo descendido del monte, grandes multitudes lo seguían. Y aquí que llegó un leproso y postrándose ante él le dijo, Señor mío, si quieres puedes limpiarme. Extendiendo Jesús su mano, lo tocó y dijo, quiero ser limpio. Y fue limpiado de su lepra inmediatamente. Jesús le dijo, mira, no se lo diga a nadie, sino anda y muéstrate a los sacerdotes y tal como lo ordenó Moisés, presenta una ofrenda para que le sirva de testimonio. Al entrar Jesús a Capernaum, se le acercó un centurión y le suplicó, diciendo, Señor mío, mi sirviente yace en casa y paralítico y en gran aflicción. Jesús le dijo, yo iré a sanarlo. El centurión contestó diciendo, Señor mío, no me considero digno de que entres bajo mi techo, sino solo di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados bajo mi mando. Y digo a este, ve, y él va. Y al otro, ven, y él viene. Y a mi sirviente, haz esto, y lo hace. Al escuchar Jesús estas cosas se llenó de asombro y dijo a los que venían con él, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado una fe como esta. Por eso le digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino del cielo. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será yo el llanto y el crujir de dientes. Entonces dijo Jesús al centurión, vete, conforme has creído, te sea hecho. Y su sirviente fue sanado en aquella misma hora. Al llegar Jesús a la casa de Simón, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. Y al tocarle la mano, la fiebre la dejó y ella se levantó y lo atendía. Al atardecer le trajeron a muchos que tenían espíritus malignos y con la palabra expulsó de ellos a los espíritus malignos y sanó a todos los que tenían alguna enfermedad para que tuviera cumplimiento lo dicho por medio del profeta Isaías, que dijo, él tomará nuestras aflicciones y llevará nuestras enfermedades. Al ver Jesús las grandes multitudes que lo rodeaban, ordenó que fueran a la ribera opuesta.
Entonces se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a cualquier parte que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Entonces otro de sus seguidores le dijo: Señor mío, déjame primero que vaya a sepultar a mi padre. Pero Jesús le dijo: deja que los muertos sepulten a sus muertos, y tú sígueme. Cuando Jesús abordó la barca, sus discípulos la abordaron junto con él. Y aquí se desató una violenta tempestad en el mar, de tal manera que las olas inundaban la barca, pero Jesús dormía. Acercándose luego, sus discípulos lo despertaron y le dijeron: Señor, Señor nuestro, sálvanos, que perecemos. Jesús le dijo: ¿por qué han tenido miedo, hombres de poca fe? Entonces se puso de pie y, habiendo reprendido a los vientos y el mar, se produjo una gran quietud. Entonces aquellos varones maravillados dijeron: ¿quién es este a quien los vientos y el mar le obedecen? Habiendo llegado Jesús a la ribera opuesta a la región de los Gadarenos, le salieron al encuentro de entre los sepulcros dos varones con espíritus malignos, a tal grado malvados que nadie podía pasar por ese camino. Y le dijeron a gritos: ¿qué hay entre tú y nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí antes de tiempo para atormentarnos? Y a costa distancia de ellos estaba paciendo una gran piara de cerdos, y los espíritus malignos le suplicaban, diciendo: si no vas a expulsarnos, permítenos ir a la piara de cerdos. Jesús le dijo: vayan. Y ellos salieron al instante y entraron en los cerdos, y la piara completa se precipitó por un acantilado al mar y murieron en las aguas. Entonces huyeron los que apacentaban la piara, se marcharon a la ciudad y divulgaron todo lo que había acontecido y lo referente a lo que tenían los espíritus malignos. Y la ciudad entera salió al encuentro de Jesús, y en cuanto lo vieron, le rogaron que se marchara de sus alrededores. Y abordando la barca, cruzó al otro lado y llegó a la ciudad, y le llevaron un paralítico tendido en una camilla. Cuando Jesús vio la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados, hijo mío. Pero algunos de los escribas se decían entre sí: este blasfema. Pero conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿por qué estáis pensando mal en sus corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra autoridad para perdonar pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la multitud, al ver esto, tuvieron temor y dieron gloria a Dios por haber dado semejante autoridad a los hombres. Al marcharse Jesús de allí, vio a un varón llamado Mateo sentado en el lugar de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose lo siguió. Y mientras ellos se encontraban sentados a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces los fariseos, al ver esto, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con publicanos y con pecadores? Al escuchar Jesús esto, les dijo: no son los que están sanos quienes necesitan médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero, no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y dijeron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos mucho, pero sus discípulos no ayunan? Entonces Jesús les contestó, pues ¿pueden acaso los mejores amigos del novio ayunar mientras el novio está con ellos? Pero vendrán un día en cuanto el novio les será quitado y entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con tela nueva, no sea que la tela tire del vestido y se haga más grande la rotura. Tampoco pone vino nuevo en odres viejos, o sea que se revienten los odres y el vino se derrame y los odres se echen a perder, sino que el vino nuevo se pone en odres nuevos y se conservan ambos. Mientras él hablaba estas cosas, llegó cierto dirigente que acercándose se postró ante él y le dijo, mi hija ha muerto hoy, pero ven e imponle tu mano y ella volverá a vivir. Entonces Jesús y sus discípulos levantándose lo siguieron. En eso cierta mujer que había sufrido del flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía para sí, si tan solo toco su ropa, quedaré sana. Entonces Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo, hija mía, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y desde ese momento la mujer quedó sana. Al llegar Jesús a la casa del dirigente, vio a los flautistas y a la gente en gran bullicio y les dijo, retírense, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Pero ellos se burlaban de él. Y cuando se desalojaron a la gente, él entró y tomó de la mano a la niña y ella se incorporó. Y se divulgó esta noticia por toda aquella región. Cuando se retiraba Jesús de allí, lo siguieron los ciegos, gritando y diciendo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Después de haber llegado a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Ellos le contestaron, sí, Señor nuestro. Entonces les tocó los ojos diciendo, tal como han creído, les sea hecho. Y le fueron abiertos los ojos al instante y Jesús les advirtió diciendo, miren, que nadie lo sepa. Pero ellos salieron y divulgaron su fama por toda aquella región. Cuando Jesús se retiraba, le trajeron un mudo que tenía un espíritu maligno. Y después de que fue expulsado el espíritu maligno, el que había estado mudo habló. Y las multitudes estaban asombradas y exclamaban, jamás se había visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, él expulsa a los espíritus malignos por el príncipe de los espíritus malignos. Y recorriendo Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñaba en sus sinagogas y sus sinagogas proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda aflicción. Al ver Jesús a la multitud, sintió misericordia por ella, porque estaban extenuados y dispersos como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los labradores pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe labradores a su cosecha. Llamando pues a sus 12 discípulos, le dio poder sobre los espíritus inmundos para que los expulsaran y para que sanaran toda enfermedad y toda aflicción. Y estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de ellos, Simón llamado Cefas, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, y Labai, que es llamado Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, no vayan por camino de gentiles ni entren en ciudades samaritanos, sino vayan a las ovejas de la casa de Israel que se han extraviado.
Y cuando vayan, proclamen el reino, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, expulsen espíritus malignos. De gracia recibieron, den de gracia. No se provean de oro para plata o bronce en sus bolsas, ni bolsa para el camino, ni cambio de ropa, ni sandalia, ni bastón, porque el trabajador es digno de su alimento. Y a toda ciudad o aldea donde entren, indaguen quién es digno en ella, y quédense allí hasta que se marchen. Y al entrar en una casa, saluden a la familia, y si la casa es digna, su paz venga sobre ella. Pero si no es digna, su paz retorne a ustedes. Y todo el que no lo reciba ni preste atención a sus palabras al salir de esta casa o de esta ciudad, sacudan el polvo de sus pies. De cierto, les digo que en el día del juicio se procederá con menor severidad contra la tierra de Sodoma y de Gomorra que contra aquella ciudad. He aquí yo los envío como corderos en medio de lobos, sean pues astutos como serpientes e inocentes como palomas. Tengan cuidado con los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán y en sus sinagogas. Por causa de mí habrá de compadecer ante gobernantes y reyes para que les sirva de testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué han de hablar, porque en ese momento se les dará lo que han de hablar. Porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre que hablará por medio de ustedes. El hermano entregará a la muerte a su hermano y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y les dará muerte y ustedes serán odiados por todos los hombres a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque en verdad les digo, no terminarán de recorrer todas las ciudades de la casa de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. No hay discípulo que sea mayor que su maestro, ni siervo que sea mayor que su amo. Bástele al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa han llamado Palzebub, cuanto más a los de su familia. Así que no les teman, porque no hay nada oculto que no haya de ser revelado, ni nada escondido que no haya de darse a conocer. Lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz, y lo que escuchan al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan temor de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, sino tengan temor de aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en la Gehenna. No se venden dos gorriones por un cuarto, con todo ni uno de ellos caerá al suelo sin permitirlo su padre. En cuanto a ustedes, aún cada uno de sus cabellos de la cabeza están contados. Así que no tengan temor. Son ustedes más valiosos que muchos gorriones. Así pues, cualquiera que me reconozca en presencia de los hombres, yo también lo reconoceré en la presencia de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me niegue en presencia de los hombres, yo también lo negaré en la presencia de mi Padre que está en el cielo. No piensen que he venido a la tierra a traer paz. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los adversarios del hombre serán los de su propia familia. Al que ame a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ame a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Cualquiera que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no es digno de mí. El que encuentre su alma la perderá, pero el que pierda su alma por causa de mí la encontrará. El que los acepte a ustedes, a mí me acepta. El que a mí me acepta, acepta al que me envió. El que recibe a un profeta por reconocerlo como profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo por reconocerlo como justo recibirá recompensa de justo. Y todo el que da a beber a uno de estos pequeños, aunque sea solamente un vaso de agua fresca, por reconocerlo como discípulo, de cierto le digo que no perderá su recompensa. Aconteció que al terminar de instruir a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades.
Y cuando Juan, que estaba en la cárcel, se enteró acerca de las obras de Cristo, envió mediante sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Jesús contestó diciéndole, vayan y cuenten a Juan lo que escuchan y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los padres pobres se les trae buenas nuevas. Dichoso sea el que no se escandalice por causa de mí. Habiéndose ellos marchado, empezó Jesús a hablar a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pero si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre ataviado con ropas elegantes? He aquí que los que se atavían con ropas elegantes están en los palacios. Y si no, pues, ¿por qué salieron? ¿Para ver a un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu presencia que preparará el camino delante de ti. De cierto les digo que entre los nacidos de mujer no ha surgido otro mayor que Juan el Bautista, pero el menor en el reino del cielo es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino del cielo sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren admitan que él es Elías, el que estaba preparado para venir. El que tenga oídos para oír, entienda. ¿Con quién compararé a esta raza? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza gritando a sus amigos y les dicen, les cantamos y no danzaron, entonamos endechas y no se lamentaron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y han dicho, tiene espíritu maligno. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría ha sido justificada por sus hechos. Entonces empezó Jesús a amonestar severamente a las ciudades en las que había hecho muchos milagros y no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si se hubieran realizado en Tiro y en Sidón los milagros que se realizaron en ustedes, seguramente se habrían arrepentido en silicio y ceniza. Pero yo les digo que en el día del juicio se procederá con menor severidad contra Tiro y Sidón que contra ustedes. Y tú, Capernaum, que fuiste exaltada hasta el cielo, al Seol descenderás. Porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que se realizaron en ti, habría permanecido hasta este día. Pero yo te digo que en el día del juicio se procederá con menor severidad contra la tierra de Sodoma que contra ti. En aquel tiempo hablando Jesús dijo, te alabo, Padre mío, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre mío, porque así fue tu voluntad. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán reposo para sus almas, porque mi yugo es placentero y ligera mi carga. Al pasar Jesús por aquel tiempo, entre unos sembrados durante un día de reposo, sus discípulos sintieron hambre y empezaron a cortar espigas y a comerlas. Al verlo, los fariseos les dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que está prohibido hacer en el día de reposo. Pero él le respondió, ¿nunca han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió el pan de la mesa de Yahweh, el cual no les estaba permitido comer ni a él ni a sus acompañantes, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído la ley que los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y no se les considera culpables? Pues yo les digo que aquí está uno mayor que el templo. Si ustedes entendieran lo que significa misericordia quiero, no sacrificio, no condenarían a los inocentes,
porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Marchándose Jesús de allí, fue a su sinagoga, y se encontraba allí cierto varón cuya mano estaba seca. Y para poder acusarlo, le preguntaron diciendo, ¿está permitido sanar en día de reposo? Él les contestó, ¿qué hombre hay entre ustedes que teniendo una oveja, si ésta cae en un pozo el día de reposo, no la toma y la rescata? Pues cuánto más importante es un hombre que una oveja. Por tanto, está permitido hacer el bien en el día de reposo. Y luego dijo al varón, extiende tu mano. Y él extendió su mano y le fue restaurada como la otra. Al marcharse, los fariseos tramaron un plan contra él para ver cómo destruirlo. Pero al enterarse, Jesús se marchó de allí, y grandes multitudes iban en pos de él, y a todos los sanó. Pero les advirtió que no dieran a conocer quién era él, para que tuviera cumplimiento lo dicho por medio del profeta Isaías, que dijo, He aquí mi siervo en quien me he complacido, mi amado, a quien mi alma ha deseado. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará juicio a las naciones. No contenderá ni gritará, nadie atenderá a su voz en las calles. No quebrará la caña cascada ni apagará la lámpara de llama vacilante hasta que saque el juicio para justificación, y en su nombre pondrán su esperanza las naciones. Le llevaron un varón con espíritus malignos que era mudo y ciego, y lo sanó, de modo que el que había sido mudo y ciego hablaba y veía. Y todas las multitudes se maravillaban y decían, ¿no es este acaso el hijo de David? Pero cuando los fariseos escucharon esto, dijeron, este no expulsa a los espíritus malignos, sino por medio de Balcebú, el príncipe de los espíritus malignos. Pero conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo será aniquilado, y toda casa o ciudad dividida contra sí misma no permanecerá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues puede permanecer su reino? Pero si yo expulso a los espíritus malignos por medio de Balzebub, por medio de quien los expulsan sus hijos, así pues ellos serán sus jueces. Si por medio del Espíritu de Dios yo expulso a los espíritus malignos, entonces el reino de Dios se ha acercado a ustedes. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes si primero no ata al hombre fuerte y después saquea su casa? El que no está conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Por eso les digo, cualquier pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada a los hombres. A todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a todo el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta edad ni en la venidera. O hagan algo, o hagan bueno el árbol y sus frutos, y buenos sus frutos, o hagan malo el fruto y malos sus frutos, porque por su fruto se conoce un árbol, camada de víboras. ¿Cómo puede hablar estas cosas siendo ustedes malos? Porque de lo que abunde en el corazón hablará la boca. El hombre bueno saca cosas buenas de los buenos tesoros, pero el hombre malo saca cosas malas de los malos tesoros. Yo les digo que los hombres darán cuenta en el día del juicio de cualquier palabra vana que hablen, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces algunos de los escribas y de los fariseos le respondieron diciendo, Maestro, deseamos ver de parte tuya una señal. Él le respondió diciendo, la generación perversa y adúltera exige señal, pero ninguna señal le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque tal como Jonás estuvo en las entrañas del pez 3 días y 3 noches, así estará en el corazón de la tierra el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se alzarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la predicación de Jonás, y aquí uno mayor que Jonás está en este lugar. La reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque llegó desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí uno mayor que Salomón está en este lugar.
Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda rondando por lugares sin agua, buscando reposo, pero no lo encuentra. Entonces dice, regresaré a mi casa de donde salí. Y cuando regresa, la halla desocupada y barrida y decorada. Entonces se va y toma otros 7 espíritus peores que él y entran y moran en él. Y la situación final de aquel hombre llega a ser peor que la inicial. Así sucederá también a esta generación perversa. Cuando él estaba hablando a las multitudes, llegaron su madre y sus hermanos y permanecían por fuera pidiendo hablar con él. Y alguien le informó, mira, tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero contestando él a los que lo decían, preguntó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y he aquí mis hermanos, porque cualquiera que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo, el tal es mi madre y mi hermana y mi madre. Amén. Dios, te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor, por permitirnos aquí este rato estar leyendo tu palabra, Señor Jesucristo. Nos ponemos en tus manos, Señor, esperando que obres a través de ella, Jesús. Hemos comenzado a leer este Evangelio, Señor. Instrúyenos, ilumínanos, Señor Jesucristo. Habla nuestra vida a través de él, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre amado. Este día también, Señor, y esta semana está en tus manos, Señor. La Amén. Que Dios le ponemos en tu bendiga. presencia, Señor. Que nos guíes y nos bendigas en todo, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.